Buenas tardes para cada uno de ustedes aquí presentes. Para todo investigador es muy importante el estudio del fenómeno paranormal ultrasensible de la desencarnación, es decir, la pérdida del cuerpo físico, la muerte. Vamos hoy a estudiar el tema de la muerte del cuerpo físico. Pero partamos de una premisa. Primeramente, la palabra muerte lleva la connotación de ausencia de vida. Pero como ustedes se darán cuenta, si estudiamos aún a nivel meramente físico, nos encontramos con que ausencia de vida realmente no se da en la existencia. Aún en el plano físico, si estudiamos, por ejemplo, un cadáver, el cadáver de un ser humano, el cadáver de nuestra mascota, de un perro, etc., nos damos cuenta que luego de que viene la muerte del cuerpo físico, se inicia un proceso de descomposición de sustancias y los médicos forenses saben muy bien que de acuerdo al tipo de insectos, de gusanos, al tipo de insecto que se va desarrollando en un cadáver, se puede con exactitud indicar cuántos días lleva de fallecido. Es así como nos damos cuenta que la vida continúa, se procesa constantemente. De un cadáver inmediatamente surgen gusanos, surgen insectos y la vida comienza a darse en otro tipo de manifestaciones. No digamos en otros planos superiores de conciencia, en otras dimensiones superiores, la vida también continúa mucho más palpable. Entonces, si hablamos de estas dos palabras, vida y su antónimo como muerte, realmente no es tan exacto, porque la muerte sería la ausencia total de vida. Y no es el caso, no es el caso. Entonces, nosotros para nuestro estudio vamos a llamarle la desencarnación. El título de nuestra clase del día de hoy es La ley de desencarnación. Pero ¿por qué hablamos de una ley? Porque resulta que dentro de las 48 leyes que gobiernan este mundo físico, una de ellas precisamente es esta, que todo lo que nace en este mundo físico tiene que morir, tiene que desencarnar, tiene que terminar, tiene que, diríamos, concluir su proceso de vida física. Entonces, hablemos como la ley de desencarnación. Al hablar de esta ley, para comprenderla a fondo, partamos del hecho que tenemos que conocer previamente, como premisa, tenemos que conocer la estructura del ser humano. Para poder estudiar el proceso que es la muerte, tenemos que conocer primeramente su constitución séptuple, los 7 cuerpos que componen al ser humano. Tenemos que conocer sobre la esencia, sobre la conciencia, sobre el ego, sobre la personalidad. Y ahí podríamos nosotros entrar a un estudio sobre lo que es la desencarnación. Para muchas personas este tema puede ser incómodo porque en nuestra sociedad existe el dogma, el tabú, las supersticiones, que si hablamos de la muerte, quizás la podemos llamar, quizás la podemos atraer, quizás estamos evocando una tragedia, etc. Pero realmente no es así.
para que nosotros podamos comprender la vida, para comprender la vida con cuerpo físico, tenemos que estudiar también la vida sin cuerpo físico. Diríamos que la vida se puede manifestar en nosotros, los seres humanos, se puede manifestar con cuerpo físico en esta tercera dimensión o como seres humanos sin cuerpo físico, pero continuamos existiendo. Vamos a estudiar entonces qué hay detrás de ese telón blanco que es la vida y qué hay detrás de ese telón negro que le llamamos muerte. Con la premisa que hemos hecho, con las explicaciones que hemos hecho, pero para comodidad vamos a utilizar a veces el término desencarnación, fallecimiento, muerte, etcétera, por cuestión de practicidad, para que nos sea más fluida la clase esta tarde. Muy bien, el proceso de la desencarnación no es algo instantáneo, no es algo así como podemos imaginar apagar un interruptor y se va la luz. No, el proceso de la muerte o desencarnación, señores, es un proceso que tarda 3 días y medio. Estamos hablando de que para estudiar todo el proceso completo, generalmente le toma al ser humano 3 días y medio. Desde el momento en que ya hablamos de una muerte clínica. ¿Y a qué se le llama muerte clínica? Se le llama muerte clínica cuando el corazón deja de palpitar, deja de hacer su trabajo y se detiene el proceso de respiración. Ahí diríamos nosotros que esto se conoce como muerte clínica. Usted puede utilizar un espejo para ver si el agonizante ya ha fallecido. Usted puede utilizar alguna prueba de la circulación de la sangre para darnos cuenta si se ha dado esa muerte clínica. Pero veamos entonces que este es un proceso en el cual nosotros dejamos el cuerpo físico y pasamos a otro tipo de manifestación de vida, a otro tipo de existencia sin el vehículo físico. Observe lo siguiente. Si para una pequeña cirugía, como por ejemplo la extracción de una pieza dental, si para una cirugía en la que necesitamos trabajar el apéndice, por ejemplo, necesitamos anestesia, imagínese usted cuánta anestesia estaremos necesitando para dejar todo el cuerpo físico. Pues precisamente cuando se estudia la desencarnación, vamos a conocer todos esos procesos que la naturaleza tiene para que nosotros podamos soltar, dejar este cuerpo físico. Para muchas personas es natural que ante este tema o ante el tema de la muerte se sienta miedo. Podemos estudiar de que ese miedo que sentimos todos los seres humanos ante la desencarnación se da de diferentes tipos, en diferentes gradaciones diríamos. Primeramente, hablemos de que ese miedo ante la muerte, ante la desencarnación, es parte de nuestra naturaleza. Es un miedo hasta necesario, diría usted. Es un miedo hasta sano, que nosotros cuidemos nuestro cuerpo físico y no tomemos riesgos innecesarios. Que si vamos a atravesar un precipicio sobre un tronco allá en el bosque, pues nosotros nos aseguremos bien y no nos atrevamos a atravesar ese precipicio así sin tomar precauciones, porque un resbalón, una caída, sería pérdida de nuestro cuerpo físico. Sería una muerte irremediable.
Entonces, antes de que usted salte, antes de que usted haga algo con mucho riesgo, es natural que la naturaleza nos haya puesto en el fondo de nuestra psiquis ese temor, para que tengamos cuidado, para que tengamos precaución, para que no perdamos el cuerpo físico diríamos, a la ligera. Ese es un miedo natural, normal, hacia la muerte, que nos ayuda a ser precavidos en la vida. El otro segundo miedo que usted podría también mencionar es que como seres humanos tenemos miedo a todo lo desconocido. Y como en el proceso de la muerte, generalmente en nuestra sociedad actual, lo cubrimos, lo tapamos, lo ocultamos y muchas veces no queremos que ni nuestros nietos nuestros hijos vayan a ver el funeral del abuelo, que quizás no vean el cadáver del abuelo, que no se despidan del abuelo, etc. Quizás nuestra sociedad actual cada día trata de ocultar más todo lo relacionado con la desencarnación. Entonces, hay un temor a lo desconocido que es natural en el ser humano. Conforme nosotros hablemos de este tema, lo estudiemos, entremos a la vivencia de estos procesos internos, estudiemos no solo en el mundo físico, no solo teóricamente, sino que a través de ciertas facultades superiores que posee el ser humano, como por ejemplo la clarividencia, como por ejemplo la clariaudiencia, como la meditación, como el desdoblamiento astral, esas experiencias que nos van dando comprobaciones, experiencias directas, que nos va dando una verificación de todos estos estudios que el ser humano a lo largo de los siglos, a lo largo de su historia, ha ido teniendo sobre este proceso de desencarnación. Entre más lo estudiemos, entre más lo hablemos, entre más lo comprobemos, poco a poco entonces va bajando, va disminuyendo ese miedo. También podríamos hablar de otro miedo, que es el miedo de dejarlo todo. El miedo de desprendernos de todo lo que hemos acumulado, de todas nuestras propiedades, de todas nuestras posesiones, de todo nuestro patrimonio, tanto que hemos invertido en este mundo físico, tanto que hemos invertido en el cuerpo físico, en nuestra personalidad, y resulta que ahora, si hablamos de dejarla, de separarnos del cuerpo físico y de la personalidad, realmente nos duele. Estamos aferrados a lo físico, estamos aferrados a todo lo que hemos acumulado. Entonces viene ese miedo a soltarlo, a dejarlo todo. Usted diría que el apego sería otro de los puntos que nos da ese miedo. Y por último, podríamos hablar de un cuarto tipo de miedo, que es el miedo que tenemos a desaparecer. Para una persona que no tiene ese conocimiento profundo, cree que después de la muerte del cuerpo físico, después de la desencarnación, no hay nada más. Y entonces es lógico que sienta un terror, un gran miedo a desaparecer por completo, a quedar en la nada. Este sería ese miedo que nos ofusca completamente y del cual no queremos ni que se mencione este tema. Conforme vayamos desarrollando esta clase, usted entonces quiero que vaya viendo con un panorama que se amplía y un horizonte mucho más profundo. También podemos mencionar que hablamos nosotros que la desencarnación en sí, la muerte en sí,
no es dolorosa. Puede ser que lo doloroso sea la enfermedad larga, una enfermedad penosa, quizás sea el accidente, la forma abrupta, violenta en que llegó la muerte. Pero si hablamos nosotros en sí de la desencarnación, que nos quede claro, puntualmente la desencarnación no es dolorosa. Al contrario, de todos los testimonios que usted, ahora que tenemos tantos medios de comunicación, ahora se van reuniendo, se van realizando simposios, reuniones donde presentamos experiencias vividas por las personas que han llegado a esos momentos, cuando han habido grandes situaciones de sufrimiento y la persona ha experimentado parcialmente la muerte, ha venido un sentimiento de paz, de tranquilidad. Aún para las personas que se estaban quemando dentro de un incendio y que perdieron el conocimiento por el humo y por todos los gases tóxicos, pero que fueron rescatados en el último momento y luego, gracias a los cuidados intensivos, han vuelto y recuperado la vida, la salud. Todos esos testimonios son de que es una experiencia de alivio. Cuando ya se pierde toda la conciencia y pasamos nosotros a otra dimensión. Entonces recuerde, la muerte en sí no es dolorosa. La enfermedad puede serlo, el accidente puede serlo, las diversas situaciones. Muy bien, también hablamos nosotros otro punto, que es que se nos dice, por ejemplo, bueno, pero ¿quién ha ido? ¿Quién se ha muerto y quién ha vuelto para que nos cuente todo lo que pasa? Ante este argumento, podríamos decir que los maestros iluminados, los grandes iniciados de conciencia despierta y todas aquellas personas que a través de disciplinas van desarrollando capacidades como la capacidad del desdoblamiento astral consciente, como la capacidad de una clarividencia o de una videncia o de una clariaudiencia a través de la meditación y a través de diferentes dones, poderes o capacidades especiales que el ser humano puede desarrollar. Es así como se ha estudiado este fenómeno o esta ley. A través de los siglos, en las diversas culturas, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, se han hecho estudios y usted ve que existe, por ejemplo, el libro de los muertos de los egipcios, el libro de los muertos tibetano, etc. Y todo esto deja mucha información. Entonces, si usted pregunta, ¿cómo se sabe todo este proceso que les vamos a presentar en esta clase? Es precisamente gracias a la conciencia iluminada, a la conciencia despierta de los maestros y a esas capacidades y poderes que se han cultivado, que se han desarrollado. Imaginemos que usted va a tomar un largo viaje a un país lejano. ¿Le gustaría a usted, si le es posible, comenzar a enterarse algo, a informarse sobre ese largo trayecto que necesita tomar, sobre ese largo viaje y sobre ese lugar exótico, sobre ese lugar tan nuevo y diferente? Pues lógicamente que a todos en esta era de que podemos viajar tanto, a todos nos gustaría eso. Entonces, precisamente así, se trata de que poco a poco nos vayamos familiarizando con este tema de la desencarnación. Por otro lado, también podríamos nosotros decir que cuando usted estudia este proceso de la desencarnación, encontramos que cada noche que usted va a dormir, cada noche que usted se entrega al sueño, se da ese proceso que hemos hablado.
Ese proceso en el que usted va a la cama, se prepara, descansa, y conforme usted se va quedando dormido, conforme usted aquí va entrando a la etapa de sueño, va sintiendo esa modorra, va sintiendo muchas veces que el cuerpo como que se le va hinchando, hinchando, y como un globo que sale. Otras personas, en cambio, cuando se van quedando dormidas, sientan que comienzan a girar, a girar, a girar, a girar como un torbellino, y luego salen. Otras personas, en cambio, sienten como que se hunden, se hunden. Bien. Cada noche decimos que es como una muerte chiquita, porque se da el mismo proceso. Sale a través de la glándula pineal, sale nuestro cuerpo astral, y ese cuerpo astral, con todos los cuerpos internos, con el aura astral, sale y queda unido a través del cordón de plata al cuerpo físico. Cada noche que se da ese desdoblamiento, le llamamos nosotros, ese desdoblamiento astral, pues precisamente muy similar es el proceso que vamos a estudiar de la desencarnación. Pero por supuesto que hay unas diferencias por las cuales cuando usted le suena el despertador, cuando suena el celular, usted entra de nuevo al cuerpo y se despierta. Entonces, veamos que como punto de referencia, tomemos el sueño de cada noche. El sueño es una muerte chiquita porque se dan esas separaciones, se da ese desdoblamiento. Así como usted cada noche lo hace en forma mecánica, inconsciente, quizás se duerme viendo la televisión, quizás se duerme escuchando música, quizás se duerme conversando con su pareja, etcétera, o arrullando a los niños y se queda dormido. Pues de la misma manera, usted puede hacerse consciente cada noche de ese proceso. Igual, diríamos, han habido grandes hombres, como por ejemplo el maestro del siglo pasado, el maestro Ouspensky. Se cuenta la tradición de sus discípulos, de sus estudiantes, que cuando ya le llegó el proceso de desencarnación, ya era un ancianito, y como ancianito tenía pues un cuerpo frágil, y sin embargo él le pidió a sus estudiantes que lo mantuvieran de pie, y él, apoyándose así, estuvo de pie esperando esa desencarnación, esperando el momento de la muerte para tenerlo lo más consciente, para vivirlo lo más consciente. Es un momento trascendental en la vida del ser humano. Así como es el momento trascendental del nacer, usted diría el momento trascendental también del morir. Entonces vale la pena que nosotros nos preparemos, que nosotros sepamos, así como tenemos que aprender a vivir, así también tendremos que aprender a dejar este cuerpo físico. Muy bien, entremos entonces al proceso de desencarnación. Primeramente, hablemos de la muerte natural. ¿A qué le llamamos muerte natural? Muerte natural le llamamos cuando ya nuestro cuerpo físico le llega su hora, su día. Porque resulta que cada uno de nosotros, al nacer, ya trae el capital de vida, el capital de valores vitales. Cada uno de nosotros al nacer ya trae el número de años, meses, días, horas que este cuerpo físico va a vivir. Por esa ley de karma y dharma que ya estudiamos, por esa ley de karma y dharma y de acuerdo a sus acciones pretéritas, usted trae un capital de vida. Al tomar un cuerpo físico, el capital de vida viene depositado en sus tres cerebros: cerebro intelectual, cerebro motor
y cerebro emocional. Este capital de vida viene bien definido. Pongamos un ejemplo. ¿Se acuerda de los juguetes del siglo pasado que eran de cuerda? Que uno le daba cuerda a su soldadito o a su carrito y uno, después de que le daba bien toda la cuerda con esa llave, lo ponía en la mesa, lo soltaba y el carro comenzaba a avanzar, a rodar. Pero llegaba un momento en que se terminaba la cuerda y se detenía. Así diríamos que nosotros al nacer traemos una cuerda. Y cuando esa cuerda se termina, hasta ahí llega nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Una cosa es llegar al momento de nuestra muerte, de nuestra desencarnación, con la mejor salud posible. Si nosotros lleváramos una vida armoniosa y armonizante de acuerdo a las leyes de la naturaleza, llegaríamos quizás con una salud un poco frágil y débil, pero no necesariamente con grandes enfermedades, con terribles enfermedades. Recuerde que así como vivimos, así morimos. Cada uno muere bajo su propia ley. Entonces, si usted es respetuoso de su cuerpo, si usted se cuida, puede ser que llegue hasta con buena salud, con una salud aceptable, y ese día usted se prepara y deja el cuerpo físico. Usted ha conocido que el abuelo, muchas veces, o el vecino, ha estado bien de salud y de repente muere al estar dormido, quizás un ataque cardíaco, quizás un derrame cerebral y no pasa mayores enfermedades. Entonces recuerde, no necesariamente tenemos que pasar por largos periodos y penosos periodos de enfermedad antes de que llegue la muerte. Esa sería la primera causa, que se termina nuestro capital de vida. Entonces, comencemos el estudio con esos casos, con los casos de muerte natural. Cuando vemos que nuestro abuelito, el abuelo ya va llegando a los 80, 85 años y entra quizás en una enfermedad y nosotros tenemos que cuidarlo, y llega el momento de su agonía, ahí podríamos decir que comienza nuestro estudio. Todo ser humano con un poco de conciencia y sensibilidad presiente su muerte. Como parte de nuestra naturaleza, todos presentimos, todos sabemos cuando se acerca nuestro día. Puede ser que lo sintamos 3 días antes, o puede ser que lo sintamos una semana. Otras personas hablan de que comienzan a preparar sus cosas, a visitar a familiares queridos, a despedirse, sin saberlo conscientemente. Pero inconscientemente ya nosotros comenzamos a presentir, a intuir que nuestra vida está acercándose a su fin. Entre más conciencia tiene usted diría que es más clara esa sensación de que ya me voy, ya hice mis cosas, me despido. Y esto no es nada terrible. En los mejores casos, entre la gente más consciente, puede tener esa sensación con 3 meses de anticipación, con 5 meses de anticipación, y el periodo más largo que lo comenzamos a sentir sería hasta 9 meses antes de nuestro fallecimiento. Entonces recuerde, lo normal, lo natural en el ser humano consciente, con un 3 o 4% de conciencia, es que sepamos, intuyamos, sintamos cuando se acerca nuestro momento de dejar este cuerpo físico. En los momentos de agonía es normal que nosotros alcancemos a percibir, a ver a los seres queridos que nos han precedido en la muerte. Es normal que veamos a nuestros padres fallecidos, o quizá nuestros tíos, los abuelos o hermanos
mayores que ya han fallecido, o quizás nuestra pareja, si somos viudos. Entonces, es como que usted llegara en un tren y cuando usted llega a la estación del tren, el tren pierde velocidad, pero no ha frenado todavía y el tren sigue avanzando, pero usted por la ventana ya puede saludar con sus familiares que le están esperando ahí en la estación, ahí en el andén de llegada. Exactamente así. Entre más consciente y sensible es la persona, puede ver con más claridad a sus seres queridos y amigos que lo han precedido en el fallecimiento. Muchas veces ahí vemos que el agonizante se sonríe, que el agonizante hace expresiones de cariño, etcétera, hace gestos de saludos, porque está alcanzando a ver. Si usted cuida a su abuelito, todo lo que él vaya explicándole, no lo tome tanto como que está disvariando, como que ya está hablando sin sentido, porque puede ser que muchas de esas cosas las esté percibiendo, las esté viendo. También el agonizante alcanza muchas veces a ver al ángel de la muerte. El ángel de la muerte es el encargado, es el responsable de llegar y con su guadaña o con la hoz, como le llamamos, es el encargado de cortar ese hilo de vida, este cordón plateado, este cordón de vida o puente de Antacarana que une el cuerpo físico con los cuerpos internos. La hoz o la guadaña que se le dibuja a los ángeles de la muerte es precisamente para cumplir esa función de cortar ese cordón de plata. Pero muchas veces nos asustamos porque los ángeles de la muerte, cuando están en trabajo, en función, pues usan una representación muy especial. Usted ha visto que el bombero, para ir a trabajar, se pone su uniforme. El policía, cuando sale a su trabajo, usa el uniforme. El médico cirujano se pone toda su vestimenta de cirujano. El sacerdote, cuando va a dar la misa, se pone su sotana. Pues igual diría usted que el ángel de la muerte, cuando va a trabajar, usa una representación esquelética, espectral, y con su capucha, con su capa negra, y esa representación esquelética y la guadaña, entonces nos puede sorprender, nos puede asustar. Pero el agonizante puede ver que el ángel de la muerte está ahí, al pie de su cama, y lo alcanza a percibir con 1 día, 2 días de anticipación. Y entonces muchas veces el abuelito dice, bueno, de esta enfermedad ya no me levanto, por favor llamen a mi hermano, llamen a mis hijos, etcétera, porque vamos nosotros sabiendo, lo sentimos cuando se acerca el momento de nuestra muerte. El agonizante, diría usted, que puede tener percepciones del ultra, de esa luz, de ese túnel. Puede tener percepciones muy exactas en esos momentos. Si usted le toca cuidar a un enfermo que está en sus últimos momentos, aproveche para escuchar, para usted también poder percibir algo de todo ese fenómeno tan especial. Podemos continuar diciendo que en esos momentos en que el agonizante está dando sus últimas respiraciones y alientos, tiene también la experiencia de cómo salen los 4 átomos simientes de los 4 elementos. Quizás el agonizante comienza a escuchar el ruido de una lluvia, de una tormenta de agua que cae, o como un río caudaloso, y a través de ese momento, de esas experiencias, sale el átomo simiente del elemento agua. Luego escucha un ruido como un incendio, como el incendio de un bosque, de una selva, y así como suena el fuego,
Así ahí va saliendo el átomo simiente del elemento fuego. Luego escucha como el derrumbe de una montaña, como cuando se derrumba una parte de un cerro, y ese ruido, ahí sale, con ese ruido sale el átomo simiente del elemento tierra. Y por último, comienza a escuchar un viento fuerte, un ventarrón, y con ese viento se lo lleva, se lo va llevando. Y ahí da su último aliento y sale. Al salir esos 4 átomos del fuego, la tierra, el agua y el aire, estos sirven de base para el siguiente cuerpo físico. Esos son la base para la siguiente manifestación física. Ahí diríamos nosotros que en este proceso de agonía, entonces llega el ángel de la muerte y corta el hilo, ese cordón de plata, y ahí donde la guadaña hace ese corte, ahí donde se da ese corte, diríamos, comienza el proceso de desencarnación. Este proceso de desencarnación tarda 3 días y medio. Lo repito para que usted conozca todos los fenómenos que esto desencadena. En el momento en que se corta este cordón de plata, entonces deja de funcionar el corazón, acá. 3 o 4 minutos después, ya muere el cerebro. Y dése cuenta que no es tan rápido. 3 o 4 minutos. Y así es como usted puede leer en la historia ciertas anécdotas interesantes. Allá en la época del siglo XIX, allá en la época de la Revolución Francesa, se cuenta que cuando guillotinaban a muchas personas, usted recordará, el verdugo levantaba la cabeza de la víctima y gritaba, así morirán los traidores. Y quedó el testimonio de que muchas veces esa cabeza gesticulaba palabras. Ya no se escuchaban porque no habían cuerdas vocales, pero gesticulaba palabras como mentira, mentira, o alguna frase de falsedad, etc. Porque el cerebro todavía le quedan 2, 3, 4 minutos de vida después de que el corazón y el sistema respiratorio se ha detenido. Y así progresivamente va muriendo el hígado, los riñones, etc. Y por último, después de 3 días y medio, mueren las uñas y los vellos, la barba, el bigote, los cabellos. Por eso es que muchas veces cuando entierran a una persona, lo entierran muy bien afeitado, muy bien preparado, pero si luego por circunstancias particulares tienen que desenterrarlo, encuentran que la barba ha crecido, encuentran que en el cadáver, después de desenterrarlo la semana siguiente o al mes siguiente, todavía se puede reconocer, las uñas han crecido, etc. 3 días y medio tarda el cuerpo en fallecer completamente. Entonces usted podría decir que cuando va a un velorio, cuando usted asiste a un velorio, ahí están todos los deudos, todos los dolidos, estamos reunidos, pero clarividentemente se puede alcanzar a ver que al extremo del féretro se desprende como un globo, y ahí va el globo y ahí están esos valores que poco a poco se van condensando. Entonces, el difunto, escuche bien, no se da cuenta que ha muerto. El muerto no se percata. El muerto no sabe que ha muerto. Resulta que él sigue de alguna manera sintiéndose vivo, sigue existiendo, y entonces está ahí, está viéndolo todo. Ve ese velorio y se pregunta, ¿quién moriría? ¿Quién se habrá muerto? Porque yo estoy aquí.
Yo lo estoy viendo. Dese cuenta que en esas experiencias cercanas a la muerte tenemos esa misma experiencia siempre. Cuando la persona está en agonía, ahí en esos momentos de agonía, resulta que todos vemos retrospectivamente nuestra vida. En esos momentos de agonía, antes de que se dé este corte, cada uno de los agonizantes comienza a ver su vida retrospectivamente. Si se está muriendo a los 85 años, comienza a ver las escenas de los 80, cuando quizás murieron sus padres, cuando murió su esposa, cuando murió uno de sus hijos, cuando se graduó, etc. Vemos toda la vida retrospectivamente, los eventos más importantes. Y es curioso que en esas experiencias de revisar nuestra vida retrospectivamente, muchas veces los eventos que nosotros creemos que son los más importantes no lo son. A la hora de este primer juicio, como se le llama, o de ver nuestra vida retrospectivamente, resulta que hay otros eventos que aparecen ahí como más importantes en nuestra vida. Bueno, pero como sea, llevamos esa retrospección de la vida. Esa primera retrospección se le conoce como el primer juicio, porque es ante usted, ante su propia conciencia, que usted ve pasar su vida. Pongamos otro ejemplo. Va el chico con la moto, va a 60 o 70, no puede dar la curva completamente. Me contaba un amigo, ya estaba muy cansado, llegando a Puerto Viejo con la moto y no alcanza a dominar la moto, se va recto, viene el bus, se choca contra el bus y en esos momentos en que sale volando, antes de caer al pavimento, en esos segundos ve su vida retrospectivamente. Cuando ya cae el pavimento y pierde la conciencia totalmente por la gravedad del accidente, esto comienza otra experiencia. Pero en ese lapso, en esos segundos, diría usted, si la persona se está ahogando en el mar, si la persona no puede con las olas y comienza a tragar agua, en esos momentos ve su vida retrospectivamente. O si la persona está cayendo del 5º piso, en esos instantes de caída libre al vacío, ahí se da esa primera retrospección o primer juicio. Eso es algo que todo agonizante lo ha percibido. Y muchas personas que luego se salvan dan testimonio de esa mirada retrospectiva de su vida. Cuando luego lo llevan a la emergencia, a la sala de emergencias, y muchas veces tenemos el testimonio que desde arriba ve su cuerpo. Y con toda claridad, ellos han dejado frases muy interesantes. Por ejemplo, este amigo que tuvo ese accidente de moto decía, pero yo nunca morí, porque tan pronto como caí el pavimento, vi mi cuerpo tirado en la carretera, vi la moto destrozada, vi cómo la gente se amontonaba. Entonces, ¿qué sucede? Yo nunca morí, nunca me sentí que moría, que no existía. Siempre estuve ahí presente. Es interesante. O la otra expresión, no soy yo, es mi cuerpo. No soy yo estoy aquí arriba, yo lo estoy viendo, es mi cuerpo. Igual en la sala de operaciones, cuando se detienen los latidos del corazón, cuando los médicos comienzan a correr ante que la situación que se les va el paciente, que se muere el paciente, y esa experiencia de que lo ven desde arriba y se dan cuenta de qué instrumentos usan los médicos, lo que dice el uno, lo que dice el otro, y hay testimonios de que la doctora que hizo la operación no la conocía, el paciente, quien lo salvó en esas carreras, y después cuando se ha salvado, y después de una semana, cuando la doctora pasa por la sala de cuidados intensivos, él la reconoce.
Y dice, pero ¿cómo me puede usted reconocer si usted llegó inconsciente, si lo anestesiamos, si le hicimos la operación, si se nos fue usted varias veces y finalmente lo pudimos salvar? ¿Cómo es que estos pacientes accidentados reconocen después, sin haberla conocido, a la doctora que les salvó la vida? Entonces existen testimonios de que en esos momentos en que comenzamos el proceso de desencarnación, nosotros no morimos. El muerto no se da cuenta muchas veces que ha muerto porque sigue viendo, sigue dándose cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Si el abuelito fallece ya en su dormitorio o en la clínica con una muerte natural, generalmente no se da cuenta que ha fallecido. Va al velorio, el cuerpo lo atrae a él, dijimos, va pendiente como un globo, porque aquí, conforme van muriendo los órganos, se va formando una nube. Cada vez que muere un órgano, esta nube va siendo más y más densa. Cuando pasan los 3 días y medio, entonces se corta totalmente y ahí se separará. Pero cuando usted va a un velorio esa noche del fallecimiento, todavía está esto prendido. Este cordón de plata brillante, ahora ya no es brillante, ahora está como ahumado. Ahora comienza a oscurecerse y comienzan a morir todos los órganos. Cuando usted menciona y nombra al difunto, él siente ganas de volver. Él siente ganas de regresar a su cuerpo, pero ya no puede porque este cordón ha sido cortado. Cada vez que usted va a un velorio y lo mencionan y lloran y gritan y qué bueno que era Juanito y qué vamos a hacer sin Juanito y todo lo que lo mencionan para el difunto, la palabra tiene mucha fuerza y mucho poder como la hemos estudiado. Él se siente llamado, jalado, atraído y no puede. Y no entiende por qué es que no lo ven. Si Él está ahí presente, pero nadie lo ve. Entonces, diríamos, ahí se dan esos procesos en los cuales el difunto, si no hacemos un trabajo de despertar conciencia de momento en momento, realmente no nos percataríamos de ese proceso. Aquí, en estos momentos, se da el segundo juicio. El segundo juicio se da a partir del momento que el ángel de la muerte corta este cordón. Ahí entonces queda el cuerpo físico y el cuerpo etérico, que ya hemos estudiado. El cuerpo etérico, que es termoelectromagnético, se desprende entonces de los cuerpos internos, astral, mental, causal, y este cuerpo magnético sale, se separa y comienza a recorrer todos los lugares por donde ha vivido. A esto es lo que la gente le llama que el muerto recorre los pasos. Pero es el cuerpo etérico, el cuerpo vital. ¿Recuerda usted ese cuerpo termoelectromagnético que va allá al comedor, a la silla donde se sentó por años a desayunar, a almorzar, a cenar? Va a la cama, al dormitorio y a la cama donde ha estado durmiendo por los últimos 5 años, 10 años, 20 años. Va a la oficina, a ese escritorio donde se sentó por los últimos 8 años. Va él a todos los lugares, a las casas donde ha vivido, a las ciudades, y va recorriendo los pasos de nuevo en forma retrospectiva. Así es como decimos que a veces escuchamos ruidos que nos tocan la puerta y luego sabemos que fulanito ha fallecido, o que nos hacen ruidos a la misma hora que falleció, etc. Porque este cuerpo etérico se mueve en la 4ª dimensión. Este cuerpo etérico pertenece a la 4ª dimensión y como es magnético, en todo lugar donde ha dejado su magnetismo, vuelve ahí. Por eso es que la viuda generalmente siente que el esposo llega de noche. Y muchas veces siente cómo el colchón se hunde cuando
el difunto se sienta a la orilla de la cama. Muchas veces la viuda siente que abre el closet, que toma su ropa, etc. Todo esto nos está indicando que es muy importante que usted sepa que para que este cuerpo etérico no llegue con tanta frecuencia, no visite a la viuda con tanta frecuencia, porque este cuerpo etérico trata de sostenerse por más tiempo, comienza a debilitarse, pero entonces chupa, absorbe la vitalidad de la viuda y ella con su vitalidad le ayuda a que se sostenga más. Entre más cosas guarda usted del difunto, la cama, el colchón, la silla donde él desayunaba todos los días, la mesa, la ropa, los sacos, las chompas, la ropa interior. Hay gente que guarda cabellos de la hija, etcétera, fallecida. Entonces, esto se siente más atraído. Lo más aconsejable es que usted, después de que ha fallecido un ser querido, regale, se deshaga o destruya muchas de esas cosas. Ese colchón puede ser de que lo regale a algún familiar, o si no, simplemente lo saca a botar, que se lo lleve a alguien que no es conocido y que entonces ahí ya no lo podrá visitar el difunto, porque ya entran otras fuerzas, otros magnetismos. Si usted, por ejemplo, desarme el dormitorio donde los últimos 10 años dormía el difunto, que usted cambie las habitaciones, que cambie una sala por un dormitorio, otro dormitorio por el de huéspedes o por el estudio, que usted trate de cambiar los ambientes para que este cuerpo etérico no le sea tan fácil estar volviendo a esos lugares. Lo más aconsejable es que usted se deshaga de todas las pertenencias para que este cuerpo etérico no moleste, no llegue, no trate de sostenerse con la vitalidad de sus familiares. Esto es muy importante y muchas culturas lo enseñan de diferentes maneras. Digamos que son 3 causas las que desencadenan todo este proceso de la desencarnación. La primera causa, que ya explicamos, es por ley de karma. Por ley de karma, cada uno de nosotros ya trae ese tiempo, ese capital de vida. Recuérdelo, ya todos sabemos el tiempo que vamos a vivir, el día que vamos a morir, la hora, etc. Y también algo muy importante, el cómo. Las situaciones de muerte, las condiciones en que vamos a morir, ya están definidas desde que nacemos, por ley de karma. La segunda causa es entonces que si usted ha nacido con un capital de vida, por ejemplo, para vivir 80 años, y este capital de vida que usted dispone lo malgasta, si usted lleva una vida muy desordenada, muy desorganizada, con abusos, con desmanes, con vicios, etc., como consecuencia puede ser de que antes de lo previsto, a los 65, usted puede estar perdiendo el cuerpo físico. Nació con un capital de vida para 80 años, pero desafortunadamente por esa forma equivocada de vivir, por esa forma tan descuidada y tan degenerada de vivir, puede ser que la muerte nos llegue antes. Y la tercera, bueno, pongámosle aquí, agotamiento prematuro. Agotamiento prematuro, anticipado de los valores de vida. De ese capital de valores de vida que usted trae. Y la tercera y última causa es por una ley universal también, por una ley que existe desde el mundo de las 6 leyes, desde el mundo causal, que se conoce como la ley del accidente. Es decir, que el ego,
la personalidad, actuando con plena imprudencia, inconsciencia, puede hacer que perdamos el cuerpo físico. Salimos del banco, salimos preocupados por nuestra cuenta, salimos contando el dinero y no nos damos cuenta que un chico viene con una moto y nos atropella, nos arrolla, perdemos el cuerpo físico. Si nosotros no vivimos conscientemente, estamos expuestos a ser víctima de esta ley. Esta ley del accidente actúa en proporción directa a nuestro grado de inconsciencia, a nuestra imprudencia. Si usted se toma unos tragos, está de fiesta, bailando en la playa, y luego se mete al mar y se ahoga, esa imprudencia no estaba en su plan de vida, no estaba dentro de su karma. O si usted se toma unos tragos, va a una fiesta, sale de madrugada y toma el carro y luego se choca solito, se va a chocar contra un poste, un muro, un barranco. Usted diría entonces que pierde el cuerpo físico. Entonces estas son las tres grandes causas por las que podríamos decir perdemos un cuerpo físico. Para investigar exactamente por qué causa nuestro hermano o nuestro familiar perdió el cuerpo, tendríamos que investigarlo en el mundo astral. Tendríamos que desdoblarnos conscientemente, ir a investigar este caso muy particular para saber por cuál de estas tres leyes ha fallecido. O quizás necesitamos una clarividencia profunda para poder conocer, o grandes procesos de meditación para hacer esas investigaciones. Recuerde, esto no lo puede saber aquí en el mundo físico únicamente. Usted tiene que averiguar, investigar en lo interno, allá en el mundo astral. Muy bien, avancemos entonces en el proceso de desencarnación. Cuando ya el difunto cumple con todo su proceso y mueren todos sus órganos y pasan 3 días y medio, entonces se desprende completamente. Pero repito, tome nota, que tienen que morir todos los órganos y este proceso le lleva 3 días y medio para que se dé esta separación definitiva. Ahora, si usted dispone de donar órganos, y si esos órganos se preservan, se mantienen en el laboratorio y luego se le implantan a otra persona y el corazón suyo continúa vivo en otra persona, el hígado continúa latiendo en otra persona, el riñón en otra persona, usted diría que la retina va para otra persona, entonces ese proceso se detiene. Porque el requisito para que continúe esto es que tienen que morir todos sus órganos para que se desprenda. Cuando ya se da este momento, esto se separa y entonces nosotros llevamos el cadáver al panteón. Cuando vamos hacia el panteón, cuando vamos nosotros a la tumba, ¿qué es lo que va a la tumba? A la tumba van 3 cosas bien definidas. Primeramente va el cadáver físico, digamos el cuerpo físico. Luego va el cuerpo etérico y la expersonalidad. Vea usted, lo que más cultivamos, lo que le invertimos más tiempo, eso va al panteón. El cadáver del cuerpo físico va al panteón y ¿cuánto tarda en descomponerse? Pues usted diría que unos 30 años, 40 años. Quizás si ha pasado una larga enfermedad, quizás si ha recibido muchos antibióticos, mucha medicina, puede tardar un poco más. Este cuerpo físico, diría, sirve de anclaje, atrae a los otros valores del difunto.
Luego el cuerpo etérico, este cuerpo etérico recorre los pasos, da ese segundo juicio, esa visión retrospectiva y llega a la tumba, llega al panteón finalmente. Este cuerpo etérico de noche se ve luminoso y se ve así como espectral. Se alcanza a ver ahí que como unas lenguas de energía que salen de la tumba y ahí poco a poco se va debilitando, desintegrando, diluyendo. Es una fuerza magnética, eléctrica, que va perdiendo fuerza. Tarda un poquito más que el cuerpo físico. Este cuerpo etérico, en cambio, en una persona que ha muerto violentamente, quizás en una sala de un balazo, en la calle, quizás lo atropelló un carro, un hombre joven, lleno de vitalidad, este cuerpo físico tarda más. Y ahí, donde perdió el cuerpo físico, ahí queda la descarga. Este cuerpo etérico queda ahí, ya hace ruidos, se ven algo luminoso por la noche en la oscuridad, quizá mueve las mesas, mueve las sillas, se escuchan pasos por los pasillos. Si ha muerto de un balazo en una cantina, en un bar, ahí queda descargado ese cuerpo etérico. Este cuerpo etérico da muchos fenómenos también, da algunas, diríamos, fenómenos paranormales y generalmente se ve como algo espectral, se ve como algo luminoso, pero no es ni el alma, ni el espíritu, ni nada de eso del ser humano, es simplemente este cuerpo energético. Nunca nos puede hacer daño, simplemente podemos asustarnos. La personalidad va al panteón y esta dura más que el cuerpo etérico y dura más que el cuerpo físico. La personalidad sale de la tumba cada vez que sus familiares lo llegan a ver, sale de la tumba, los recibe, saluda, le encanta escuchar su nombre, le encanta que le hagan las oraciones, le encanta y todo esto lo va robusteciendo. La personalidad trata de mantenerse. Cada vez que lo recordamos, lo mencionamos, la palabra va dándole energía a esa personalidad. Y poco a poco con el tiempo se va desintegrando. La personalidad puede aparecerse. La personalidad, por ejemplo, de una madre que deja a 2 o 3 niños huérfanos pequeñitos, puede aparecerse y puede hacer llamadas telefónicas, puede aparecérsele a alguien y darle un mensaje, recomendarle a sus hijos. Si es un hombre de negocios, puede este hombre aparecerse con corbata, con saco y puede tratar de terminar algo que dejó a medias. La personalidad se siente atraída por los asuntos mundanales. Esta personalidad también da muchos fenómenos paranormales. Todos los fenómenos paranormales generalmente los desarrolla el cuerpo etérico y la expersonalidad. Esto va al panteón. Y entonces, ¿qué continúa? Lo que continúa acá del difunto, precisamente aquí, es, en este círculo, pongámosle, aquí va el cuerpo astral, que no va a la tumba, el cuerpo mental, el cuerpo causal, o, como dijimos, cuando estudiamos este tema, los gérmenes, los embriones de esos cuerpos, como los tengamos trabajados, como los vayamos desarrollando. Aquí también va el ego. Recuerde que el ego no puede destruirse porque el ego desafortunadamente tiene embotellada, enfrascada partículas de esencia y la esencia es eterna. Y por último, pongamos acá la esencia libre. Lo que usted tenga de conciencia libre, ese 3%, ese 4% de conciencia libre, eso es lo que continúa. Entonces, señores, en el proceso de desencarnación continúa existiendo nuestros cuerpos internos, continúa el ego,
continúa la esencia, la conciencia libre, lo que tengamos en un porcentaje. Y a la tumba, repito, va el cuerpo físico, el cuerpo etérico y la personalidad. Como usted puede ver, de todo lo que nos constituye, como estamos constituidos, solo la parte inferior, la parte más densa, lo que pertenece a esta tercera y cuarta dimensión, es lo que va a el panteón. El resto continúa. Y cuando se da esta separación, todos estos valores se van entonces y comienza el tercer juicio. Cuando entramos al tercer juicio, estamos hablando que nuestra esencia, nuestra conciencia toda, sale del ego, se separa del ego y va a la séptima dimensión, al mundo causal. Y ahí en el mundo causal, ahí compadece ante el tribunal de la justicia divina. En este tribunal del karma no puede entrar el ego. El ego se queda entre la cuarta y la quinta dimensión. Solo la conciencia libre, completa, se presenta ante los señores del karma. Y ahí, por tercera vez, entramos al tercer juicio, y en ese tercer juicio vemos nuestra vida retrospectivamente de nuevo. Vemos lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, lo que hicimos de más, lo que dejamos de hacer y los aprendizajes que sí logramos, el crecimiento que sí logramos en esa existencia. Es ante nosotros, porque recuerde que no hay peor juez que nosotros mismos. Es ante nosotros que vemos nuestra vida retrospectivamente. Y ahí nos tomamos el tiempo, porque es un tiempo de otra naturaleza, un tiempo electrónico, el tiempo del mundo causal. Ahí nosotros diríamos que revivimos nuestra vida y sacamos en limpio el crecimiento, los aprendizajes, la conciencia que hemos desarrollado, las virtudes, los valores que hayamos cultivado y desarrollado. Esas cosas profundas, trascendentales, son las que continúan con nosotros. Después de ese tercer juicio, el difunto reúne todas estas partes, la conciencia vuelve a quedar embotellada dentro del ego y se siente atraída por el cuerpo físico, por el cuerpo etérico y la personalidad. Y entonces generalmente el difunto, repito, que no se da cuenta que ha fallecido, la conciencia vuelve a quedar enfrascada dentro del ego y allá en el cementerio, en la parte interna, arriba de las tumbas, él proyecta con su imaginación, con su conciencia dormida, proyecta su casa, su comedor, su cuarto, el dormitorio, la oficina, el taller, y continúa viviendo. Con esa conciencia dormida, él continúa creyendo, proyectando que tiene que trabajar, que tiene que ir y venir, que tiene que comer, que tiene que curarse, que tiene que cuidarse. Entonces es muy desagradable ir al cementerio y ver clarividentemente arriba de cada tumba la proyección mental de cada uno de los difuntos. El difunto, repito, no se da cuenta que ha muerto y continúa con sus penas, su angustia, su trabajo, yendo, viniendo, sintiéndose enfermo, que le duele esto, que le duele aquello, que las penas, las penurias, que la plata, que las deudas, etcétera, etcétera. Cuando usted muchas veces se encuentra con el abuelito,
cuando usted sueña con el abuelito y se encuentra allá en el mundo astral, en la quinta dimensión, porque recuerde que cuando dormimos, salimos en cuerpo astral a la quinta dimensión. Y el difunto también deja su cuerpo físico ya definitivamente y va a la quinta dimensión. Y a veces nos encontramos. Y cuando nos encontramos, usted va a ver que el abuelito anda así como con los ojos trabados para arriba, como con los ojos casi en blanco, solo la parte blanca, flota en el ambiente, separado del piso, y va así como autómata, como zombie. Y usted le puede hablar y decir al abuelito que ya se murió, que ya no tiene cuerpo físico, que ya falleció hace como 5 meses. Y él no le va a creer, no va a reaccionar, porque de alguna manera siente que sigue existiendo y sigue con todas sus proyecciones mentales. Para que muchas veces usted tiene que tener clara la idea que todas las misas, todas las ceremonias religiosas, el sacramento de la Santa Unción, todas las oraciones, la extrema unción, etcétera, sirven, tienen la idea de que fortalezcan la conciencia del difunto, de que le den fuerza a la parte conscientiva del difunto, y él pronto se dé cuenta que ya no tiene cuerpo físico. Todas las oraciones tienen como objetivo que usted fortalezca la parte conscientiva, la esencia del difunto. Conforme va pasando el tiempo, lentamente, el difunto se va percatando. Conforme este cuerpo físico se desintegra, el etérico y la personalidad, entonces va perdiendo fuerza ese anclaje. Pero mientras pasan estos 30 o 40 años, usted diría que los cementerios se vuelven lugares bastante contaminados, porque todos estos espectros de fuerza etérica, todos estos cuerpos en descomposición y todas estas proyecciones mentales de los difuntos hacen que los cementerios sean unos lugares muy densos, muy pesados, donde no es conveniente que usted llegue a visitar con tanta frecuencia, porque todo esto se le pega a usted en su aura astral, y cuando usted va a su casa, usted lleva todo esto. Y todas esas fuerzas en descomposición son aprovechadas muchas veces por gente sin escrúpulos, que utilizan la tierra del cementerio, que utilizan los huesos de muerto, y hay supersticiones que la gente dice es bueno tener un hueso de muerto porque aleja a los ladrones, que es bueno tener una calavera de un difunto para que espante a los ladrones, y mucha gente que en sus casas tiene estos elementos. Pero resulta que eso atrae fuerzas muy pesadas, muy densas. Les repito, mientras que esto se está descomponiendo, estos valores internos son atraídos por la inconsciencia que tenemos. Cuando usted utiliza los servicios de cremación, cuando usted hace la cremación del cuerpo físico, esto ayuda. Esto ayuda porque entonces ya no se hace tan largo este tiempo, y cuando se crema el cuerpo físico, más rápidamente se destruye, se debilita el cuerpo etérico y también se debilita la personalidad. Entonces usted está ayudando, está beneficiando a que este ser querido que ha fallecido se suelte, se desprenda de los cementerios más fácilmente. Los cementerios, usted diría, son antros realmente, y sirven de base para muchas prácticas de magia negra, etcétera, por todas esas sustancias que se están descomponiendo ahí, tanto sustancias físicas de los cadáveres como sustancias etéricas y también en descomposición. Todo esto hace que haya muchas fuerzas negativas que son mal utilizadas por ciertas personas que se dedican a ese tipo de prácticas. También diríamos que es conveniente que cuando usted incinera ese cadáver, usted está ayudando
a que entonces se libere y poco a poco el difunto se va dando cuenta. Se va dando cuenta de ese nuevo ambiente que lo rodea, se va dando cuenta de los procesos que tiene, lentos, pero son procesos internos. Y de acuerdo a esa capacidad de conciencia, se percata finalmente que no tiene cuerpo físico. Recuerde, aquí lo definitivo es el grado de conciencia, el nivel de conciencia. Por eso que le enseñamos a usted prácticas para que despierte conciencia, aquí y ahora, de momento en momento, que usted agudice sus sentidos y se percate todo el tiempo de lo que le rodea, para que usted, en el momento en que le llegue la desencarnación, usted se dé cuenta con más facilidad. Recordemos que la desencarnación nos puede pasar a todos en cualquier momento. La desencarnación no es solo para los ancianos. Cualquier niño o joven, vaya usted entonces a los hospitales, lea usted el periódico, vea las noticias por televisión, cualquier edad, nosotros podemos perder el cuerpo físico. Entre más estudiamos este proceso, menos miedo nos da a hablar, preparar nuestros asuntos, hablar con nuestros familiares, cómo queremos que nos traten cuando fallezcamos, cómo queremos que nos den las últimas asistencias, si queremos que nos tengan con una máquina por tiempo indefinido, o si queremos que tengamos una muerte más natural, normal, cómo dejar nuestras herencias arregladas, nuestro testamento, nuestra voluntad. Siéntase usted tranquilo, en libertad de conversar con sus seres queridos de estos temas, porque nunca sabemos en qué momento nos llega la desencarnación. Ojalá que usted la sienta con la debida anticipación para que deje arreglando sus asuntos. Cuando hablamos nosotros de prepararnos para ese momento, dése cuenta, ¿qué podemos llevarnos de esta vida física? ¿Qué es lo que usted se puede llevar? Dese cuenta que todo aquello que alguien le puede quitar, que alguien le puede arranchar, que alguien le puede robar, eso no es suyo, eso no le pertenece. Lo auténticamente suyo es aquello que nadie le puede quitar, que nadie le puede robar, que nadie lo puede atracar y quitárselo. Solo lo que nadie le puede quitar es lo auténticamente suyo. ¿Y qué es lo que nadie le puede quitar? ¿Qué es lo que ni la muerte le puede quitar? Su conciencia. Dese cuenta que entre más conciencia tenga, cultive, desarrolle, entre más despierte su conciencia, usted realmente tiene algo que llevarse. Allí en la conciencia van sus aprendizajes, va su sabiduría, van sus virtudes, van sus valores, van sus principios, ahí va su dharma, todo ese dharma que usted hace con sus buenas acciones, todo eso va en su conciencia. Entonces lo que continúa en usted, lo más valioso que continúa en usted es su conciencia libre, sus cuerpos internos cultivados, desarrollados, y ojalá lleve poco ego. El ego continúa, repito, porque dentro tiene una partícula de esencia enfrascada. En el caso de los suicidas, que generalmente nos preguntan, un suicida tiene realmente que enfrentar situaciones muy dolorosas. El suicidio no es la respuesta, no es la solución a nada, porque después del suicidio usted tendrá que regresar inmediatamente, muy pronto. Entonces recuerde, el suicidio no es la salida nunca. Y por otro lado, también usted se ha dado cuenta que hay mucha gente que le gusta llamar, invocar a los muertos. Esta no es una práctica muy positiva, y especialmente si usted utiliza las prácticas espiritistas a través de un médium espiritista, porque entonces lo que pasa es que la persona que hace de médium espiritista tiene que sacar su legión de ego,
tiene que sacar su ego personal y permitir que entre el ego de ese difunto. Y cuando entra esa entidad, toda esa fuerza del ego del difunto, el cuerpo físico del médium se convulsiona, se estremece, es otra carga psicológica, psíquica, y quizás le cambia la voz, quizás comienza a echar espuma por la boca, etc. ¿Por qué? Porque entra esta nueva entidad y como consecuencia daña el cuerpo físico, como consecuencia se le debilita el sistema nervioso y van a aparecer enfermedades, van a aparecer tics nerviosos y realmente una persona que practica el medium espiritista tiene una vejez muy dolorosa. Y el karma para la siguiente vida es la enfermedad que conocemos como la epilepsia. Los ataques epilépticos son el karma de haber practicado el medium espiritista. Muy bien, podríamos cerrar nuestra clase esta tarde diciéndoles que las prácticas para que usted pueda vivenciar, experimentar, comprobar, evidenciar estos conocimientos son las prácticas de meditación. Existe una meditación retrospectiva en la que usted por 3 meses, todas las noches, comienza a hacer la retrospección desde su día. Desde este día usted comienza a ver retrospectivamente para atrás esta semana, este mes, y usted por 3 meses, antes de dormirse, todas las noches, comienza a hacer la vida retrospectiva. Cuando usted comienza a ver retrospectivamente su vida, llega un momento en que usted se duerme y dormido continúa viendo retrospectivamente para atrás, y poco a poco llega el momento en que nace y poco a poco llega el momento de su muerte anterior, de su muerte de la última existencia. Y usted puede llegar a conocer mucho de esto. Otra práctica muy importante que vamos a estudiar también es la práctica de desdoblamiento astral. Cuando usted aprende a desdoblarse conscientemente, a voluntad, en cuerpo astral, usted puede vivenciar, experimentar estas regiones, estos procesos y llegar a estudiar por sí mismo. La otra práctica es el desarrollo de la clarividencia, de la videncia, que usted pueda ver clarividentemente, y también de la clariaudiencia para que usted pueda escuchar ese ultra, escuchar esto que pasa más allá de la muerte. Estas son las prácticas que tenemos para usted. Y también, para terminar, de ese tercer juicio que llegamos, cuando se da este tercer juicio, salen 3 sentencias que vamos a estudiar una por una. La primera sentencia puede ser que usted tenga que regresar, retornar en forma inmediata o mediata, que usted vuelva a tomar un cuerpo físico. Si no tiene esa sentencia, la otra posibilidad es una sentencia en la cual, esto es para pocas personas, debido a sus muchas buenas acciones, debido a que se han sacrificado mucho por sus semejantes en forma desinteresada y tienen un gran dharma, entonces le dan un lapso de tiempo en ese mundo causal, en esos paraísos o cielos, como queramos llamarle. Entonces el alma, la conciencia, pasa un lapso de tiempo, usted diría como que fueran unas vacaciones en esos nirvanas, en esos paraísos, en esos cielos, y después de un tiempo de disfrutar de esa dicha, de esa paz trascendental, vuelve a tomar cuerpo físico. Pero cuando vuelve a tomar el cuerpo físico, viene así como cuando usted viene de vacaciones, renovado, motivado, con grandes anhelos espirituales, con mucha fuerza espiritual, buscando cosas trascendentales. Entonces se reconoce esas almas porque traen propósitos y grandes metas trascendentales. Y la tercera posibilidad o la tercera
sentencia que puede salir de ese tercer juicio es la más terrible, la más grave, que también vamos a estudiar, es que usted ya no tenga posibilidades de tomar cuerpo físico y le toque involucionar en las infradimensiones de la naturaleza, o lo que la gente conoce como los mundos infiernos. Esa sería la tercera posibilidad. Entonces recuerde que después de ese tercer juicio nos dan una sentencia, una sola sentencia. Puede ser una de estas tres que acabamos de mencionar. Nosotros queremos motivarle a usted para que se dé cuenta que podemos nosotros realmente admitir, conocer, estudiar todo este proceso de desencarnación para evitarnos sufrimientos innecesarios, para evitarnos angustias innecesarias ante ese proceso de la desencarnación. Recuerde que si algo seguro hay en esta vida es que todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir, tarde que temprano. No sabemos cuándo, pero tenemos que enfrentarlo. La muerte es la corona de todos. Todos tenemos que pasar por esta experiencia. Nosotros queremos invitarle a que usted despierte conciencia y que usted sea testigo consciente de su propia desencarnación. Y que cada vez que le toca ir a un velorio, a un sepelio, usted reflexione profundo sobre este proceso de la muerte, de la desencarnación. Buenas tardes.